La cultura griega antigua explica el origen de la música desde dos mitos. Del primero de ellos, la invención del aulos a partir del grito de las gorgonas, ya hablamos en el primer episodio. Murray Schafer describe este mito como la visión subjetiva del surgimiento de la música. La música nace de la emoción. En el segundo mito se narra que Hermes inventó la lira cuando descubrió la resonancia del caparazón de una tortuga. Esta visión objetiva es la que atribuye propiedades sónicas a los materiales del universo y está relacionada con dioses puramente racionales. Apolo, dios del sol, de lo bello, de la razón, es representado con la lira, mientras que el aulos es el instrumento de las fiestas dionisíacas, de la exaltación y del drama. En el mito dionisíaco, la música es pasión que brota del pecho. En el mito apolíneo, la música es enviada por los dioses para recordarnos la armonía del universo. De la relación sexual entre Apolo y la musa Calíope, la de la bella voz, nació en Tracia el portador de uno de los mitos más interesantes e idóneos para expresar la armonía del universo. Me refiero al mito de Orfeo. Bienvenidas y bienvenidos a Spectrum, ensayos sobre el sonido y la escucha. Mi nombre es Soledad Ruiz y este último episodio se titula Universo. Orfeo medió a través de su música entre lo oculto y lo visible, entre lo divino y lo humano. Su voz hablaba el lenguaje velado de los dioses. Fue conocido como el pacificador y sus instrumentos fueron la lira y la cítara. El arte sobrenatural de Orfeo actuaba sobre el reino animal, el vegetal y sobre los hombres, transformándolo todo a través de la palabra cantada. Amansaba a las fieras, calmaba tempestades, conmovía a las bestias y educaba a los duros de intelecto. Hacía que todo ser irracional se volviera sensible a su hechizo y su palabra civilizaba el mundo. Su voz superaba a las sirenas en poder de seducción. Era identificado con frecuencia con la figura del chamán, músico y sanador. No es casualidad que la palabra encantamiento provenga de canto. Posiblemente sea la voz humana uno de los sonidos más cautivadores de todos los que recoge nuestra escucha, sobre todo aquella voz que permanece cautiva en un objeto, fuera del cuerpo que la emitió, escapando de la crueldad del tiempo. Existe una antigua leyenda china que habla de un rey que dictaba las órdenes del día en un pequeño cofre para que fueran escuchadas por todo el reino. Hay cierta autoridad que pervive en el sonido aprisionado. A principios del siglo pasado, un conde rumano viajó a París y allí se enamoró locamente de una joven cantante de ópera. La dama era bastante famosa y había hecho algunas grabaciones de arias operísticas. Para gran pena del conde, ella murió súbitamente y él regresó desesperado a su castillo en las montañas Cárpatas, con unas pocas grabaciones de su notable voz como único recuerdo. Hizo esculpir una estatua de su dama en mármol blanco y la colocó junto al hogar, en su recepción, donde cada tarde escuchaba los discos en soledad. El conde tenía en su propiedad muchos campesinos. Estos, quienes por supuesto nunca habían visto un tocadiscos, espiaron por las ventanas al escuchar una voz femenina
pero solamente vieron al solitario conde delante de la sombría estatua y se aterrorizaron. Tal vez la voz humana nos resulte tan llamativa, tan especial por encima de cualquier otro instrumento, porque está hecha de nuestra propia materia, no tanto porque suela ser portadora de lenguaje, sino porque en ella hay sangre, músculo, aire y secreción. Por eso hay una ilusión y un extrañamiento que nacen ante el descubrimiento de lo que creíamos una voz perdida, como la de un ser querido muerto, cuya voz solo pervive en la memoria. Cuenta Ramón Andrés en El Mundo en el Oído que existen tradiciones en el norte de la India según las cuales la voz de un difunto queda atrapada entre los vivos, fluctuando en los espacios y los huecos. De igual manera que las voces de esos difuntos, fluctúa en las grutas y en los lugares sagrados la voz de la ninfa Eco, condenada por la diosa Hera a repetir las últimas sílabas de las palabras pronunciadas por otros. Avergonzada por las burlas que de ella hiciera Narciso, Eco se escondió en una cueva. Todo lugar con eco se convierte en un templo, dijo Lucrecio, y ya Porfirio, en el siglo III después de Cristo, narró cómo Zoroastro celebraba sus rituales en lugares cavernosos que consideraba como la imagen misma del universo. La propia naturaleza ha moldeado espacios idóneos para la propagación de la palabra y el rugido, y el hombre primitivo pintó en ellos, guiado por sus propiedades acústicas. Hoy sabemos que en la cueva de Hipogeo en Malta la voz se ve terroríficamente amplificada cuando en ella suenan voces graves. En cada gruta, allí donde hay una pintura, hay una voz dormida esperando resonar. Y es que si existe alguna forma en la que el sonido pueda escapar de su finitud, de la temporalidad, es precisamente a través de los espacios resonantes. Antiguamente, en el proyecto de edificación de las iglesias se prestaba especial atención al efecto reverberante de las voces. Se buscaba resaltar las frecuencias graves, lo que hacía que el canto de los monjes se distribuyera por el templo como si de un perfume se tratara, sin que los fieles pudieran localizar la procedencia del sonido. El tiempo de reverberación se volvía inusitadamente largo, como el que cuentan que se producía en una de las salas del Palacio Ali Kapu de Isfahán, en la que los susurros permanecían eternamente. Esta dispersión sonora, este sentir la voz en todas partes, despojaba al oyente de su individualidad y lo hacía partícipe de lo atemporal. La arquitectura se convertía en el espejo del sonido eterno. Una vez me contaron la historia de 4 monjes que cantaban en un templo. Al poco de comenzar, notaron que sus voces estaban inusitadamente bien ensambladas, creando unas plácidas resonancias que nunca antes habían sentido. Esas resonancias poco a poco se tornaron en la sensación de verse acompañados por otras voces y melodías que no estaban escritas en el facsímil. Al terminar la antífona, los monjes se jactaron de haberlo hecho tan bien
que los mismos ángeles habían bajado a cantar con ellos. La resonancia ha tenido siempre ese poder de multiplicación de las voces, de conectar el mundo sensible con el divino. No es casualidad que en el mundo antiguo se creyera que esta conexión estaba propiciada por la música. Es por ello que se pensaba que la voz de Orfeo tenía ese poder de transformarlo todo. Para la mitología eran Orfeo y otros dioses privilegiados quienes fomentaban y evidenciaban esa alianza. La filosofía, que buscaba racionalizar esa explicación, pronto encontraría una llave que abriera el conocimiento hacia ese otro mundo. Inspirado en los ritos órficos, Pitágoras creyó haber encontrado esa llave en los números. Pitágoras fue un místico que nació en Samos allá por el siglo VI a.C. Rechazaba el sacrificio, creía en la reencarnación y pensaba que el mundo estaba constituido de igual manera que la música, es decir, bajo el orden de la armonía y la proporción. Pitágoras pensaba que el universo era un lugar racional y vio felizmente justificada su teoría al descubrir, según él, guiado por la divinidad, proporciones numéricas simples en las consonancias musicales. Para los pitagóricos existía un orden no visible en la naturaleza, susceptible de ser expresado mediante fórmulas matemáticas. Según estos, que me sea placentera la escucha de esa relación matemática simple se debe a que mi cerebro también es matemático. Es así que el mundo matemático se nos desvela a través del intelecto, no de los sentidos o de la experiencia. La simbología numérica pitagórica se ordenaba de la siguiente manera. El 1 representaba la unidad, el principio de todo. El 2, la díada, lo múltiple y la posibilidad de palabra. El 3, la armonía, representaba la capacidad de mediar entre contrarios. El 4 contiene la naturaleza del cosmos. Todos estos números se ordenan en una pirámide, un triángulo equilátero llamado tetractis. La suma de todos estos números da como resultado el número 10. Esta numerología se aplica en música de la siguiente manera. Si yo pulso una cuerda al aire, obtengo una nota concreta. Si esa cuerda la divido en 2 mitades, sucederá que la relación 2-1 me da una octava. Si divido la cuerda en 3, la relación 3-2 me da una quinta. Al dividirla en 4, la relación 4-3 da como solución una cuarta respecto al sonido original. El resultado sonoro de estos cálculos es lo que Pitágoras tenía por consonancias perfectas. Cualquier otra fracción que escapase de esta estabilidad y no concordase con los números del tetractis era rechazada por imperfecta y disonante. Estas ideas de perfección numérica calaron tan hondo en la cultura occidental que pasó mucho tiempo antes de que los intervalos de tercera y sexta, cuya relación es de 5-4 y 6-5, fueran admitidos como consonancias armónicas en la música culta. Para esta teoría del todo, lo simple era a su vez lo más bello y lo más perfecto. Por eso se daba tanta importancia a todo aquello que encajase dentro de lo que se podía cuantificar con los números racionales enteros y sencillos. Por eso, si la naturaleza es racional, si todo está regido por números, los planetas también deben de estarlo. Hubo una teoría muy aclamada en el mundo antiguo y que permaneció vigente durante siglos, llamada la teoría de la música de las esferas. En ella creyeron Pitágoras y Boecio, y otros, como Cicerón y Plinio el Viejo, hicieron sus propias propuestas del sonido planetario. Según estas teorías, los planetas al girar emiten un sonido celestial que los seres humanos no somos capaces de percibir, o bien porque nuestro oído está tan acostumbrado a ese sonido que hemos dejado de escucharlo,
o bien porque se produce en un rango de frecuencias imperceptible para nosotros. Durante mucho tiempo se pensó que el universo constaba de 7 planetas, y no es casualidad que la lira de Orfeo tuviera 7 cuerdas, pues 7 eran los planetas en el universo. La lira de Orfeo era el único instrumento capaz de reproducir esa armonía de las esferas, y es en sus labios donde se pronunciaban los nombres divinos, audibles solo para unos pocos. Nombres que solían constar de 7 vocales. Aunque la consideración del número de planetas que había en el cosmos fue variando durante los años, la teoría de las esferas siguió teniendo vigencia al menos hasta el siglo XVI. Hubo científicos como Ptolomeo y Oresme que ocuparon parte de sus estudios astronómicos en dilucidar las posiciones, la rotación y, por lo tanto, el sonido de las esferas celestes. Pero quizás la teoría más famosa sea la desarrollada por Kepler, quien dibujó la música de los 6 planetas que según él regían el universo. Aquí está Mercurio realizando una escala en glissando desde la nota La hasta la nota Do situada una escala y media más arriba. Venus permanece quieta en la nota Mi y la Tierra se mueve entre las notas Sol, La bemol, Sol. Marte lo hace entre un Fa grave y un Do. Saturno entre un Sol grave y un Si natural, y Júpiter entre ese mismo Sol grave y un Si bemol. Es precisamente durante los siglos XV y XVI que la disciplina musical dejó de estar tan intelectualizada y se permitió el uso de consonancias diferentes a las del tetractis. La entrada de estas proporciones hizo que la afinación de los instrumentos se volviera más compleja, ya que si lo que se busca es tener una afinación pitagórica perfecta en las quintas y las cuartas, ocurre que el resto de intervalos de la escala suenan desafinados y se hace muy difícil encontrar una afinación adecuada para cada tonalidad, apta para tocar conjuntamente con diferentes instrumentos. El problema fue resuelto con la afinación de temperamento igual, por la cual todos los intervalos, incluidos las quintas y las cuartas, son divididos simétricamente a partes iguales dentro de una escala. Todos los intervalos que escuchamos en la escala occidental moderna y que hoy día nos parecen tan perfectos, están definidos por números irracionales, es decir, por lo imperfecto. Pitágoras decía tener poderes similares a los de Orfeo. Presumía de poder comunicarse con las plantas y los animales y de ser capaz de escuchar la música de la bóveda celeste. Hay historiadores que achacan ese sonido del que habla Pitágoras a un posible tinnitus. Precisamente, ese pitido es muy similar a una onda sinusoidal, es decir, una onda pura que no tiene armónicos. Esto es, que no está compuesta de otros sonidos como sí que lo están el resto de sonidos que escuchamos constantemente. El cómo está hecho el mundo en el que vivimos hace que esa sonoridad pura solo exista en la teoría y que lo más similar que hayamos escuchado a esa música celestial sea el clásico pitido telefónico, el cual hoy día consideramos de todo menos bello. Señala Elie Maurer en su libro La música y los números que el hecho de someter las leyes de la naturaleza a ideales de belleza relacionados con la simetría, la perfección y la armonía hizo que el progreso de la ciencia se estancase durante los 2 milenios siguientes a la formulación pitagórica, es decir, desde el siglo VI a.C. hasta el siglo XVI de nuestra era. Respecto a lo que el mito de Orfeo pudiera contribuir a este retroceso, ya dijimos en el episodio 1 que un mismo mito es capaz de abarcar definiciones contradictorias del mismo hecho.
El mito no tiene miedo a la complejidad ni es maniqueísta. El resultado pitagórico puede que tenga que ver con el deseo de concebir de manera unívoca la interpretación del mito, con el deseo también platónico de desechar todo lo que no está relacionado con el intelecto en la comprensión del mundo. Aunque el mito haya considerado a Orfeo como el gran civilizador a través de la palabra cantada, no hay que olvidar que el tiempo de lo mitológico es aquel en el que la palabra aún se encuentra entre lo racional y lo irracional. Por un lado, lo verbal va aún de la mano de la abstracción musical. El significante poético posee valor en sí mismo, como materia sonora, conectada al universo. Por otro lado, el logos, esto es, lo racional, irrumpe en la organización del mundo por encima del mundo mismo. O dicho de otra manera, civilizar es nombrar, y nombrar supone modificar el ser de las cosas. Perder el equilibrio que bascula entre estos dos contrarios afecta al arte y a nuestra percepción del mundo. De eso nos habló Nietzsche en El nacimiento de la tragedia. El desequilibrio en el arte se produce cuando el ojo, Apolo, vence sobre lo sonoro, Dionisio. Los mitos no dejan de enseñarnos sobre el peligro de esta inestabilidad. Es así que debemos recordar que a Orfeo se le conoce popularmente por bajar al infierno a recobrar a su esposa muerta, cuando el mismo día de su boda, Eurídice es mordida por una serpiente. Una vez en el Hades, los dioses, conmovidos por el lamento del semidios, le permiten realizar la hazaña con la sola condición de no mirar a su esposa durante el trayecto al mundo de los vivos. Orfeo debía confiar en que Eurídice caminaba tras él. Sin embargo, dudó al no escuchar sus pasos, receló de los dioses y de su promesa, y quiso comprobar con la mirada. Al darse la vuelta, vio una figura desvanecerse. Eurídice moría una segunda vez. Hay quien cuenta que, antes de bajar al Hades, a la pena que Orfeo sentía por la muerte de su esposa, se sumó otra pena aún mayor, la de la pérdida de su habilidad para cantar. El afligido Orfeo realiza por ello un recorrido externo hacia el mundo de los muertos, una aventura típica del héroe en la que es transformado de manera trágica. El camino que realiza en cambio Alfred Wolfson, aquel que sufrió neurosis tras la guerra, es por el contrario interno, a través de su psique. Ambos van en busca de su voz y por lo tanto de su alma. Wolfson recuperó la suya basando su canto en el grito desgarrador de la gorgona. Orfeo nunca se recuperó de la pena y murió presa de la melancolía, descuartizado por las Ménades a petición del mismísimo Dionisio. Cuentan que su cabeza cortada siguió entonando un bello lamento una vez fue lanzada al río Ebros. La realización de este episodio se ha basado en los libros El mundo en el oído, de Ramón Andrés, El odio a la música, de Pascal Quignard, El paisaje sonoro y la afinación del mundo, de Murray Schafer, La música y los números, de Pitágoras a Schoenberg, de Elie Maur, y La lira desafinada de Pitágoras, de Almudena Martín Castro. También en el artículo Orfeo y la fuerza del amor, la comunicación de la unidad por medio de la música, de María Aránzazu Novales Alquézar. Hemos escuchado la voz de Claudia Muzio cantar Casta Diva, de la ópera Norma,
y a Denis Orellana interpretar Troppo è il dolore, de la ópera Griselda, durante la narración de la muerte de Orfeo. El texto, la producción y la edición sonora del episodio están realizados por mí. La edición del texto está a cargo de Gemma Pimenta. El recorrido de este trabajo termina aquí. Mi nombre es Soledad Ruiz y para despedirme solo me queda decirte: gracias por escuchar.